Bien, seguimos avanzando. Un 63% de los atentados ocurridos en la Araucanía están ligados al conflicto mapuche, según cifras oficiales entregadas por el Ministerio del Interior. Situación que este fin de semana cobró nuevas víctimas en un sector rural de la comuna de Ercilla, donde desconocidos intimidaron a un matrimonio y quemaron 3 viviendas. Queremos hablar de este tema y por supuesto otros también en el contacto con el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Diputado, a ver si nos puede hablar porque me da la impresión de que no tenemos su audio. Ahí estoy hablando. Ahí sí, perfecto. Buenas tardes, Gonzalo y Patricia. Muy buenas tardes. A ver, ¿cuál es su evaluación con respecto a lo que está pasando en la Araucanía? El viernes, si no me equivoco, conversamos con el secretario Alewi y nos señalaba que el plan estaba en marcha y que se estaba atendiendo a la situación de la región en materia de seguridad. Mira, lo que pasa es que por mucho tiempo el subsecretario y otras personas del gobierno dicen que están haciendo cosas para tratar de contener o atajar la violencia, pero la verdad de las cosas es que la violencia está bastante disparada. Y no solamente está disparada en cantidad, sino que se ha expandido. O sea, son diferentes las comunas que ya están recibiendo muchos ataques. Voy a darte un ejemplo como la comuna de Freire. Hace 2 años no habían ataques en Freire. Hoy día ya Freire es una de las comunas que recibe muchos ataques. También la violencia está llegando, la impunidad tiene tal nivel que los atentados que hemos visto estos últimos días, algunos han sido a plena luz del día, otros han sido con extorsiones. Por ejemplo, dame un camión de trigo de tu cosecha y si no yo te quemo la siembra. O sea, son personas que son plenamente identificables por Carabineros. En cualquier investigación sería fácil de demostrar algo como eso, o al menos tenerlos como sospechosos para el futuro. Y resulta que no pasa nada. Y en el atentado de Cañete, que ocurrió también hace muy poco tiempo, le habían dicho que te vamos a tomar el fondo y finalmente terminaron quemando galpones, quemando maquinaria y no les pasa nada cuando todo el mundo sabe quiénes son. Si ya estaban haciendo y habían hecho la amenaza. Fíjate que, y también los niveles de violencia. Tomaron a un matrimonio cerca de Coyipulli, los manatearon, los llevaron en su propio auto a su casa, les robaron todo y delante de ellos les quemaron la casa. Entonces, francamente, ya los niveles son absolutamente inaceptables y por mucho que el gobierno dice que está haciendo cosas, la verdad es que los resultados no se ven. Sí, eso se contradice un poco con una cifra que destacaba el propio subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, quien decía que los delitos de incendio en predios agrícolas, forestales y maquinarias en la Araucanía bajó, es decir, de 43 casos en enero a 1 en junio. ¿Cómo se entiende esa diferencia en la cifra? Mire, la cifra exacta de ese delito en particular no la conozco en este minuto, pero lo que sí puedo decirles es que desde 2014 al 2015 los atentados han aumentado en un 50%, los que se denuncian. Esto es importante decirlo porque es la única cifra que uno puede entregar, los denunciados, pero a medida que pasan los años y no hay absolutamente nadie pagando ningún tipo de condena por lo que ocurre, las personas ya no están denunciando. Y por lo tanto yo todos los parlamentarios de la zona, la gran mayoría de los atentados que conocemos simplemente no son ni siquiera reportados. Y por lo tanto la cifra que está entregando el subsecretario es engañosa en cuanto a la situación de lo que se vive. La violencia ha aumentado en cualquier barómetro de la multiremial, que es la institución que va registrando todas las denuncias, y lo ha hecho de manera progresiva, a pesar de que estamos en años que no son de elecciones, porque generalmente lo que pasaba antaño, que los años de elecciones, como esta violencia generalmente tiene un propósito político de conseguir decisiones de la autoridad para compras de tierra u otras materias, aumentaban los años de elecciones municipales y a las elecciones presidenciales. Ya lo tenemos un 2014 y un 2015, que no son años de elecciones, que tienen muchos más atentados, y por lo tanto el año que venga la elección, probablemente vamos a ver una explosión, y eso es lo que tiene muy complicado y muy nervioso a mucha gente de la misma Araucanía y también de Arauco. A ver, dentro de las atribuciones que le compete al Ejecutivo, ¿qué es lo que debería hacer en la práctica? Porque ya sabemos que el tema del conflicto de la Araucanía y este tipo de situaciones se vienen repitiendo desde hace muchos años, independiente incluso del gobierno que esté de turno. Dentro de las atribuciones del Ejecutivo, ¿qué es lo que debería hacer? Mira, te voy a dar un ejemplo rápido. Hace 2 semanas atrás se compró un fondo en $18 millones. $18 millones para 100 personas.
Esas 100 personas son las que se tomaron el aeropuerto y amenazaron con que los aviones no iban a poder despegar o no iban a poder aterrizar. Esa comunidad incluso se dividió en dos, 70 por un lado, 70 familias, los números después te lo explico, pero 70 por un lado y 30 por el otro, que tienen un título de Merced. Las 18 millones de dólares se lo entregaron a la parte de la comunidad que hizo todo tipo de actos violentos, incluido el aeropuerto. Entonces lo primero que uno le pide a la autoridad es que no beneficie y no le entregue tierras por millones de dólares a quienes utilizan la violencia para conseguir sus fines. Pero de esa manera, diputado, ¿usted cree que se detendrían los hechos de violencia si es que efectivamente no se compraran las tierras? No, por supuesto que esto es una cosa mucho más compleja que eso. Lo que pasa es que hay muchas cosas que son resorte del Ejecutivo que no lo están haciendo y que lo están haciendo beneficiando expresamente a aquellas personas que realizan actos violentos, como puede ser tomarse un aeropuerto. Usted comprenderá que no es delincuencia común tomarse un aeropuerto, es un acto de violencia, es un acto terrorista porque trata de generar terror, en este caso quienes utilizan el aeropuerto. Entonces, ahí hay un ejemplo de cosas que el Ejecutivo debe hacer y que no lo está haciendo. Sí, el punto es que cuando hay un territorio en disputa y hay un sector de la comunidad que considera que es de ellos, que es de su propiedad, ¿de qué manera se resuelve ese conflicto? Porque ese es en el fondo el tema que va generando también estos hechos de violencia. Es que eso no es tan así, porque fíjate que el atentado que vimos ahora en Cañete al señor Galilea, estos son terrenos que no están siendo, que no son reclamados, que no existe título de Merced. Sin embargo, va y se lo toman exactamente igual. O la toma que hoy día está en Cunco, que resulta que la comunidad dice, como está siendo negociado ese predio por CONADI, yo voy y me lo tomo a la fuerza para obligar a la CONADI que me entregue ese predio, en circunstancias que este predio tampoco tiene un título de Merced. Por lo tanto, la verdad es que no es tan claro como usted lo estaba planteando. Ya, entonces, ¿cómo se soluciona algo así? Cuando también se conjugan aquí elementos históricos detrás. Mira, nosotros en Renovación Nacional hemos propuesto una fórmula para empezar a solucionar esta materia. Nosotros se la planteamos al ministro, a la presidenta Bachelet, y el ministro Burgos ha tenido por lo menos la valentía de hacer una respuesta. Por ejemplo, cosas importantes que hay que hacer. Primero, aislar la violencia y lograr que todos seamos capaces de condenar los actos de violencia, cosa que no se está haciendo en este minuto. Hay 2 senadores de la Araucanía que no han sido capaces de condenar la violencia resueltamente y llamarlo como atentados al menos violentistas. Después tenemos que delimitar la cantidad de tierras que se va a entregar y el resto de las personas que pueden haber tenido un desmedro hay que abrirse soluciones alternativas, porque la región, las tierras de la región no son infinitas. Después tiene que hacerse un trabajo de desarrollo social, tanto mapuches como no mapuches, porque una de las cosas que está pasando es que los campesinos que no son mapuches ven como los del lado tienen beneficio y ellos siguen quedándose atrás sin ningún tipo de apoyo del Estado. Entonces tiene que haber también un desarrollo social de la región como un todo. También tiene que avanzarse en las promesas que se le han hecho al pueblo mapuche. Por ejemplo, se ha prometido un Ministerio de Asuntos Indígenas, eso se ha prometido hace mucho tiempo, ha estado en los 2 discursos del 21 de mayo y se prometió en los 100 primeros días. Tenemos que hacer el Consejo de Pueblos Originarios, un ente político que aglutine la voluntad y represente al pueblo mapuche para tener un interlocutor válido cuando se hace una propuesta de cambio, por ejemplo, reconocimiento constitucional, o la creación de una área de desarrollo indígena, o la definición de políticas de tierra, etcétera. Creo que también es muy importante en la parte de entregarle justicia, que primero que todo, y esto creo que el gobierno hoy día está fallando, e incluso el ministro Burgos, a quien yo tengo mucha esperanza que hace una buena labor, pero las víctimas de la violencia tienen que ser indemnizadas, porque no es normal que una persona reciba 200 atentados de quienes viven al lado de él. Eso es evidente que no es delincuencia común y por lo tanto cabe una reparación del Estado. ¿Diputado? Materia muy importante. Sí, bueno, una de las últimas informaciones, me imagino que eso lo recibe como un aspecto positivo, es que se va a poner urgencia en la discusión de la agenda corta antidelincuencia por parte del ministro del Interior.
Sí, por supuesto, pero no son los mismos temas. No, pero lo que- sí en sí, materia por supuesto. de seguridad, ¿no? Ciudadana. Por supuesto, hemos visto cómo la violencia o la delincuencia, digamos, en el país en general ha ido aumentando muchísimo. Hemos visto reportajes en los medios de comunicación de las nuevas técnicas que utilizan mucho más violencia los delincuentes y por lo tanto que de una vez por todas tengamos algún tipo de priorización y algún tipo de urgencia para poder tramitar proyectos de ley que le den más fuerza a Carabineros para perseguir el delito, etcétera. Lo recibimos evidentemente con una muy buena, lo recibimos muy bien. Ahora, eso se tiene que traspasar también a aquellos delitos de la Araucanía que no son delincuencia, sino que son violentistas o derechamente terroristas. Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Hasta luego.